El amor es uno de los sentimientos más bonitos que una persona puede sentir, pero al mismo tiempo también puede ser uno de los más dolorosos. Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar del amor del que duele a la vista más específicamente. Muchos de los que veáis este vídeo conoceréis Wattpad, ¿verdad? Ya sabes, es el lugar de internet donde la ortografía va a morir, la gramática va a morir y muchísimo más importante, la humanidad y el sentido común de los escritores y los lectores se va difuminando poco a poco. Es el lugar en el que nació la frase de ¿te parecen bien 47 centímetros? Los españoles le llaman a los parejas a Gordi. ¿Gordi? ¿Qué es eso, tío? Así que aquí te traigo los 3 fanfics más bizarros que he encontrado en Wattpad. O eso es lo que te pensabas que diría, ¿verdad? Pues no, he ido más allá. Y he traído un fanfic turbio de Wattpad, sí, pero también un fanfic turbio de YouTube y otro de un doujin. Así que tómate este vídeo como un Dross cuenta 3 historias de terror, pero versión de historias de amor. Nah, qué cojones, estos fanfics son historias de terror también. Así que venga, vamos con el primero. Por cierto, si eres sensible te recomiendo que no veas este vídeo. What the hell? Oh my god, no way, Hay miles de shipeos súper extraños de Naruto, pero hay unos cuantos que es para darles de comer aparte. Originalmente, aquí iba a mencionar a los miles de fanfics que hay de Naruto por Sarada, pero sin embargo, me he decantado por añadir uno que he encontrado de Boruto por Hanabi, que es igual de turbio que Naruto por Sarada, pero va más allá, ya que Hanabi y Boruto son familiares de sangre, lo cual lo hace aún más asqueroso. Así que bueno, este también es el más simple de todos. Básicamente va sobre que Boruto se pone malo y Hanabi aparece para cuidarlo, y le pone un supositorio y no sé qué. Guy! Bloody satisfaction you dear guy! Guy! No tiene mucho más, eso es todo. Corto y bueno, 2 veces bueno, como se suele decir. Aunque en este caso sería algo más como corto y mierda, 2 veces mierda. Por lo que vayamos con el siguiente fanfic turbio. What the hell? Oh my god, no way, Ahora vamos con un doujin, por lo que este fanfic será más extenso. Además, estoy seguro de que si eres fan de JoJo's Bizarre Adventure, habrás visto aunque sea la portada de este perturbador doujin. Que por cierto, una cosa que no mucha gente sabe es que este doujin super marronero de JoJo's en realidad es un manhwa. Algún coreano cabrón habrá dibujado el manhwa en blanco y negro a propósito para que parezca un manga y la gente se crea que lo hizo un japonés enfermo. Japón es cagada igualmente, pero bueno, hablemos de la propia trama del doujin, que la verdad es que es muy simple también. El manhwa empieza con un Kakyoin reencarnado como él mismo, que dice tener recuerdos de su vida pasada de la parte 3, un poco al estilo del final de Stone Ocean, pero aquí ya empieza la fumada, ya que justo al pasar de página vemos a un Kakyoin ya más mayor cuidando de un caballo con un diseño que seguro que se te hará bastante familiar aunque no hayas visto JoJo's. Este caballo se llama Yotaro, pero no es casualidad, ya que el caballo sí que se trata del mismísimo Yotaro que todos conocemos de Stardust Crusaders. Lo que pasa es que está reencarnado como caballo por lo que sea. Y bueno, lo más probable es que ahora mismo haya puesto cualquier tontería en pantalla, porque ya no puedo poner ninguna de las siguientes páginas en el vídeo porque, bueno, no creo que haga falta que explique lo que pasa en ellas, ¿verdad? Pero lo que sí que puedo enseñar es la fumada del final, ya que después de que haya pasado todo el crimen hacia el buen gusto que es este doujin, aparece un cameo de Star Platinum por toda la cara, y ese es básicamente el contexto de este doujin. No tenía mucha historia, la verdad. Este es el más explícito de todos los fanfics de este vídeo, pero no es ni de lejos el más turbio. Si vienes del país de la estrella, por cierto, te recomiendo que cierres el vídeo ahora mismo. What the hell? Oh my god, no way, Sí, has leído bien. De todos los shipeos rancios que tiene Son Goku, yo creo que este es el que se lleva la palma. El fanfic de Goku por Ana Frank es bastante infame en la comunidad angloparlante de Dragon Ball. La historia original fue escrita no irónicamente por un usuario anónimo de Wattpad, ¿cómo no? Los sospechosos habituales.
Pero bueno, hablando de sospechosos habituales, este relato original era una falta de respeto mayúscula a todas las víctimas de ese evento terrible de mediados del siglo pasado. En este segmento voy a usar bastantes eufemismos, porque a YouTube le encanta poner vídeos con estas palabras en +18. Pero bueno, volviendo al fanfic, seguro que te sorprenderá saber que esta historia cuenta con una adaptación al anime en la propia YouTube. Esta versión está algo más censurada como es normal, y el autor también le cambió el diseño a la protagonista, ya que se trata de un vídeo paródico, y como es normal, quiere respetar un poco aunque sea la memoria de Ana Frank. Por el mismo motivo, yo la llamaré Ana a secas en lo que queda de vídeo. El fanfic empieza con Ana escribiendo en su diario escondida en una habitación, pero de repente aparece Son Goku de la nada, quien empieza a seducirla por toda la puta cara. Goku se comporta como un depredador en este fanfic, hace todo lo que Goku literalmente jamás haría. Además, Goku también confiesa que está casado con Chi-Chi y por eso no pueden estar juntos. Pero bueno, esto es solo el prólogo, digamos. Goku desaparece al rato muy triste del cuarto de Ana y aquí hay un timeskip de un mes. En este mes pasa lo que todos sabemos. Los Anashes encuentran a Ana y se la llevan a un campo de concentración. Pero lo único en lo que Ana puede pensar es en Son Goku, el amor de su vida. Ahora el fanfic se vuelve shonen, ya que Ana tiene como un power up al recordar que se ha dejado su diario arriba y logra escapar del soldado alemán, en lo que de repente aparece el mismísimo Son Goku al rescate. Pero en este punto es cuando el fanfic deja de ser un shonen y parece que el autor haya sido influenciado por la esencia de Dragon Ball AF, ya que sale Goku arrancándole las tripas al soldado y comiéndoselas. ¿Qué pasa? Ya te dije que este era el más turbio de todos, nenaza. Después de eso, Goku se lleva a Ana a Berlín para acabar con el ejército Anashe. ¡Nazi! 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 ¡Mega! ¡Super hiper mega nazi! ¡El Sherman! ¡La bomba! ¡El B-52! ¡Que va a morir Inglaterra! Goku se empieza a papear a todo el ejército él solo con muchísima facilidad hasta que se topa con el mismísimo pintor austriaco. Pero ojo, que aquí hay un plot twist. El pintor austriaco se transforma en Super Saiyan. Al parecer, el hermano de Vegeta, Broly y su padre no eran los únicos Saiyan supervivientes desconocidos que había. Goku empieza a ser papeado por el pintor, pero sin embargo, los más avispados se habrán fijado en que Goku lleva puesta la ropa de Fukatsu no F, así que puede transformarse en Super Saiyan Blue. Y precisamente eso es lo que hace. O bueno, igual no. Como he dicho antes, el autor de este fanfic bizarro está muy influenciado por Dragon Ball AF, así que Goku se transforma en Super Saiyan 5 Spirit Killer. 7 palabras, cabrón. Goku hace un Kamehameha super esencial y el pintor austríaco acaba como los del gas. No te esperabas esta referencia a Dragon Ball AF, ¿verdad? A sus órdenes, General Tablos. Por último, tenemos un timeskip de 2 años, donde vemos que Goku y Ana se casan, ignorando completamente su abismal diferencia de edad y el hecho de que al principio del fanfic, Goku hiciese referencia a que está casado con Chi-Chi. Al final, Goku y Ana se mudan a Australia y se cambian de nombre legalmente. Aquí termina el fanfic. Si lo tuviese que describir en pocas palabras, yo diría que esto ha sido como una saga de la Red Ribbon, pero escrita por un gemelo malvado y cocainómano de Tablos. Y bueno, pues estos han sido los fanfics más turbios que he podido encontrar. Hoy te voy a pedir que me dejes un like, porque joder, tengo la mirada de las 1000 yardas después de haber tenido que leer toda esta basura para hacer este vídeo. Nos vemos en unos días con otro vídeo menos turbina que este.